De acuerdo. Pues brevemente vamos a hablar un poco respecto a lo que hacemos en redes y por qué abordar en redes un taller sobre el sentido del sufrimiento, particularmente desde la filosofía. Bien, en redes buscamos comprender cómo es que deberíamos relacionarnos con nuestras emociones. Buscamos ciertamente sí tener un bienestar, pero más bien como una manifestación de que nuestra persona nos comprendemos como seres humanos, de una vida humanamente pues desarrollada. Bien, entonces respecto a la naturaleza de las cosas, pues la filosofía es quien se encarga de, de, de dar las causas, de dar razones. Ahora, eh, particularmente, pues hemos observado a través de la pandemia, sobre todo, que se han desarrollado bastantes tipos y formas de trastornos mentales. Así como nosotros lo entendemos, pues es necesario comprender la realidad a la luz de la verdad. Esto es buscar el conocimiento de lo que está ocurriendo para así, pues no caer en la desesperanza, en la desesperación y poder ir procesando las cosas. Ajá. Entonces, en esto también nos ayuda la filosofía. Ahora, concretamente, este taller sobre el sentido del sufrimiento. Sabemos que en tanto que todos somos seres humanos, es inevitable que pasemos por momentos dolorosos, por momentos de gran adversidad que nos produzcan, eh, pues, tremendos duelos, por ejemplo, cuando fallece una persona cercana, pero no es necesario pensar en eso para recordar y traer a nuestra mente momentos en los que hayamos sufrido. Ese es justamente el objetivo de redes, es poder compartir también herramientas con quienes nos escuchan respecto a cómo vivir este sufrimiento. Y para eso, pues, volvemos al aporte de la filosofía. Es necesario entenderlo. Bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Esta es nuestra cuarta sesión. En la sesión anterior tenemos que nuestros talleristas nos permitieron entender un poco a través de un análisis histórico respecto a las ideas que han circulado en torno a lo que es una persona, lo que son los derechos y lo que actualmente pues entendemos como posmodernidad. Todo esto nos permite también comprender cómo es que culturalmente el sufrimiento se, se evade porque se entiende como algo, precisamente algo que es un mal para la persona, pero que se puede quitar, que es algo que se tiene que quitar de la persona, por así decirlo. Y vemos pues distintas formas en las que las personas buscamos evadir ese sufrimiento. Para esto rápidamente voy a mencionar el ejemplo quizá de un alcohólico. Sabemos que un alcohólico pues está sufriendo la esclavitud a una adicción. Es decir, no es capaz de dejar eso, simplemente su voluntad no está sana. Tiene que hacer todo un proceso pues para poder dejar esa adicción, pero es esclavo de esa situación. Ahora, eso naturalmente trae sufrimiento a la vida de la persona. Sin embargo, también pensemos que previo a por qué querer evadir la realidad, pues claramente porque hay circunstancias que quisiéramos que no estuvieran ahí, que probablemente nos están trayendo sufrimiento. Entonces, el alcohólico está refugiándose, por decirlo de alguna manera, en el alcoholismo, para evadir ese sufrimiento, pero se está trayendo más sufrimiento. Ahora, claramente el hecho de enfrentar quizá los traumas de su pasado probablemente o algunas situaciones que le rodean, pues le va a traer sufrimiento. Entender esas situaciones, ver hasta qué punto esa persona es responsable de el lugar en el que se encuentra, por qué está viviendo lo que está viviendo, le va a traer sufrimiento.
le va a doler el espíritu, pero es un sufrimiento que le va a llevar a trascender esa situación. No, no así si únicamente pues decidiera evadir el sufrimiento. Se va a traer también sufrimiento, pero no va a lograr salir de esa situación. Entonces, es ahí la importancia de comprender eh, pues nuestra propia naturaleza, nuestra propia persona, de comprender lo importante que es necesario reconocer la realidad, procesarla y darnos cuenta de nuestro papel en nuestra vida. Y pues para eso es este taller respecto al sentido del sufrimiento. Entonces le voy a dar participación a nuestro ponente de esta tarde para que nos exponga el tema de hoy. Bueno, muchas gracias, Giovanna. Entonces, pasaremos a la exposición, a la primera exposición del día de hoy. En la sesión pasada habíamos tocado la cuestión de la cosmovisión. Y habíamos dicho que esta cuestión es muy importante a la hora de intentar encontrar el sentido del sufrimiento. Porque en efecto, si la cosmovisión es aquella visión que nosotros tenemos como un conjunto de creencias y conocimientos cerca de la totalidad de lo real, y nosotros somos parte de lo real, entonces ello significa que nosotros, en el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, dependerá de la cosmovisión que tengamos, ¿sí? Porque en ella nos vemos insertos. De tal modo que si nosotros deseamos encontrar un sentido al sufrimiento, y el sufrimiento viene a ser una especie de pasión o afección psicológica en el ser humano, bueno, pues esta tendrá sentido si la existencia del ser humano también tiene sentido. Y si la existencia del ser humano no tiene sentido, difícilmente le podremos encontrar también un sentido al sufrimiento. Por ello, también decíamos que para que haya un sentido del sufrimiento, entonces debemos de basarnos en una cierta cosmovisión en donde se trate de responder cuáles son las razones de las cosas, cuáles son sus causas. Y en donde se crea que existe la verdad, que el hombre es capaz de acceder a una cierta verdad, de obtener un cierto conocimiento acerca de la realidad. También veíamos que actualmente domina una cierta cosmovisión, que es un modo de pensar que llamábamos posmodernidad, que nos dificulta el acceso al sentido de la existencia humana y por tanto el acceso al sentido del sufrimiento, en tanto que no da razón de la existencia, de por qué existe el ser humano ni para qué existe. En la posmodernidad, por ejemplo, nos podrían decir que el sentido de la existencia de cada ser humano es el sentido que cada uno quiere hacerse. Pero decir esto, decir que el sentido de mi vida es justamente el que yo me construya o el que yo quiera dar, es equivalente a decir que no tiene sentido, sino que yo me lo voy a inventar. Entonces, desde la posmodernidad es difícil encontrarle un sentido al sufrimiento. Hoy queremos tocar otro tema, que es la cuestión del mal moral, y eso es lo que pasaré a abordar en este momento. ¿Por qué la cuestión del mal moral? Bueno, porque habíamos dicho que el sufrimiento, tal como lo vamos a entender en este taller, es un tipo de mal, pero es un tipo de mal que afecta al ser humano. Y bueno, en este sentido, decíamos que teníamos que indagar, bueno, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano y qué es lo que hace propiamente al ser humano ser un ser humano? Y bueno, en la sesión de la antropología veíamos que lo que hace al ser humano ser un ser humano, o sea, lo que lo especifica a ser un determinado animal entre los animales, bueno, es la cuestión de la vida intelectual, de la vida espiritual. ¿Sí? Con espiritual, aquí nos referimos a lo inmaterial, es decir, el hombre es capaz de una dimensión inmaterial, que está representada por su facultad intelectiva y por su facultad volitiva, es decir, por la inteligencia y por la voluntad, que son capaces de tener objetos que no son materiales concretos. Pues bien, cuando hablamos del sufrimiento, entonces debemos de ponerlo en relación con la cuestión del mal moral, porque el mal moral
es algo que a lo cual nosotros podemos comprender precisamente a través de nuestra vida inmaterial, de nuestra vida espiritual. Y bueno, podríamos entender, yo arriesgo aquí, por ejemplo, un tipo de definición, un tipo de descripción acerca del sufrimiento, que yo entendería como un estado psicológico, ¿sí? De tipo espiritual, que es un cierto temor ante la incapacidad de llegar al bien que nos va a realizar plenamente como seres humanos. Eso yo llamaría más o menos que es el sufrimiento, es decir, un temor que tengo ante la incapacidad que veo en mí mismo de llegar a realizarme plenamente como ser humano, o ante algunos obstáculos que yo pienso que se me presentan para realizar eso. O también ante la pérdida de algo que me pone en la conciencia de un estado en el que yo estaría imposibilitado también de alcanzar esa plenitud. Bueno, visto así, entonces, digo, tenemos que relacionar la cuestión del sufrimiento con la cuestión del mal moral, porque incluso pudiera ser que nosotros estuviéramos siendo causas del sufrimiento, o que a partir de una nula comprensión o mínima comprensión de la moralidad, bueno, nosotros nos estemos alejando de entender el sufrimiento y darle un sentido para la realización de nuestra propia realización, que pudiera ayudarnos a alcanzar la felicidad. Pues bien, porque pudiera suceder que si nosotros somos inmorales, estemos dando más condición al sufrimiento, ¿sí? Seamos más proclives a que nos afecte. Y a lo mejor si somos más morales, puede que el sufrimiento también nos afecte, pero de un modo distinto, y que, bueno, nuestro entendimiento sobre él sea de una manera distinta, que podamos aprovecharlo. Como decíamos, utilizando un poco la frase de San Agustín de, bueno, sacar un bien mayor de un mal, ¿sí? Bueno, para entender la cuestión de la moralidad, entonces debemos de entender cuál es la condición que posibilita o origina el mal moral, perdón, el mal moral. Y bueno, para pasar a este tema tenemos que abordar unas ciertas nociones, que son las nociones de ser, fin y bien. Tres nociones: ser, fin y bien. Estas tres nociones, desde el punto de vista filosófico, son nociones que se identifican, ¿sí? O nociones convertibles, ¿sí? Pero entre ellas puede ocurrir una distinción de razón, y eso es lo que vamos a explicar. La noción de ser nos habla de lo que es, lo que existe o lo que puede existir. Eso es lo que significa. La noción de bien, por otro lado, nos habla de lo que es apetecible en tanto que es, ¿sí? Aquello que es capaz de complementar por su acto, dar la perfección, comunicar una perfección a otra cosa. Pero este bien a la vez es un fin, ¿sí? Porque fin es aquello a lo que las cosas tienden, o aquello por lo cual o en razón de lo cual algo se mueve. Y algo se mueve en razón de otra cosa por su búsqueda, por la inclinación que tiene hacia esa cosa, la busca y desea obtenerla, o desea que su bien le sea comunicado, porque ve en ello una perfección. Pero esta perfección a la vez no la tendría si no fuera, ¿sí? Si no tuviera ser. Entonces tenemos que por eso son convertibles estas tres nociones, o son idénticas con distinción de razón, ¿sí? Porque nada es bueno si no es, ¿sí? Y si es bueno, si es un bien, entonces puede ser un fin para algo, ¿sí? Es decir, es capaz de mover a algo hacia su consecución para obtener una perfección. Ahora bien, podríamos a partir de esto también razonar, planteando una hipótesis sobre cómo sería un ser pleno, un ser absolutamente perfecto, que no careciese de perfecciones. En un ser absolutamente pleno, un ser supremo en que estuvieran todas las perfecciones reunidas de modo eminente, este ser tendría que tener una inteligencia, puesto que la inteligencia es una perfección. Sabemos que los seres, y esto es algo evidente que no tendría que demostrarse, que los seres que no poseen inteligencia son menos perfectos que los seres que poseen inteligencia. Así como
la vida es también una perfección. Los seres que no poseen vida son menos perfectos que los seres que poseen vida. Pues bien, en un ser plenamente perfecto, en un ser supremo en que las perfecciones estuvieran reunidas de modo eminente, en este ser que obviamente tendría que tener su inteligencia, su acto de entender se identificaría con el objeto que ese acto tiene, ¿sí? Es decir, el acto de entender se arrojaría sobre un objeto, pero ese objeto sobre el que se arroja es el propio entendimiento. Retomando a Aristóteles, él decía que el pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿sí? Entonces, un ser supremo sería un pensamiento que se piensa a sí mismo. En un ser supremo, perdón, la voluntad estaría arrojada hacia un objeto, ¿sí? El acto de la voluntad sería el mismo objeto de la voluntad, ¿sí? El acto de la voluntad sería exactamente lo mismo que el objeto de la voluntad. ¿Y por qué? Bueno, porque si un ser pleno tiene toda la perfección, entonces la inteligencia ya no puede arrojarse a otro ser que no sea él mismo, ¿sí? Y pongámoslo en el caso de la voluntad. Cuando la voluntad busca algo, está buscando una perfección. Pero si la voluntad, el acto de la voluntad es el ser pleno, bueno, pues ya no tiene a ninguna perfección que arrojarse, sino hacia sí mismo. Entonces, en este ser pleno, la voluntad, el acto de la voluntad y el acto de la inteligencia se identificarían con el objeto mismo de la voluntad y el objeto mismo de la inteligencia. Este ser pleno, este ser supremo, que lo podemos ver como una hipótesis para razonar, sería un ser cuya esencia consistiría en su ser. Es decir, es un ser que existe por necesidad, es decir, que no puede no existir. ¿Por qué? Porque su ser o su esencia, su consistencia, consiste precisamente en existir. Ahora bien, este no es el caso del ser humano. El caso del ser humano tenemos que es un ente limitado, un ser limitado. Y en tanto que es limitado, bueno, aquí ya se presentan unas ciertas diferencias. Como el ser humano es un ser limitado, entonces su operación, ¿sí? No se corresponde con su ser, ¿sí? Es decir, el ser del ser humano es distinto de su operar. Pongamos un ejemplo. George Harrison es algo, pero su acto o su operación de cantar, de componer, de tocar la guitarra es otro, ¿sí? Albert Einstein es un ser, pero su operación de pensar, teoría, la física matemática es otra cosa. Entonces, en los seres limitados, vemos que su acto de ser, es decir, su existencia, se distingue de su operación, pero que a la vez su operación está fundamentada en su acto de existencia. Es decir, yo solamente puedo realizar aquello de lo que soy capaz, y la medida de mi capacidad está dictada por la medida de mi ser. Pues bien, entonces, dado que en el ser humano se da esto de que su ser es distinto de su voluntad, entonces tenemos que la voluntad no está arrojada hacia sí misma, ni el acto de la inteligencia está arrojada hacia sí mismo. Es decir, el objeto de la voluntad y de la inteligencia humana son algo distinto de la voluntad y la inteligencia humana, de las facultades de la inteligencia y la voluntad humana. Pues bien, entonces veamos cuál es el objeto de la voluntad humana. El objeto de la voluntad humana, en tanto que la voluntad es un apetito espiritual, ¿sí? Seguirá a la inteligencia. Y el objeto, la amplitud de ese objeto estará determinada por la amplitud del objeto de la inteligencia. Pues bien, ¿cuál es el objeto de la inteligencia? El objeto de la inteligencia es el ser, ¿sí? Cada facultad que tenemos tiene un objeto propio que la especifica y la determina. Así, por ejemplo, el objeto de la vista es la luz, el objeto del olfato es el olor, el objeto del oído es el sonido. Bueno, el objeto de la inteligencia es el ser, porque cada vez que concebimos o pensamos, concebimos algo que es un ser o un aspecto del ser. Por eso este es el objeto de la inteligencia. Este objeto de la inteligencia, que es el ser, es un objeto infinito, de amplitud infinita, puesto que de todo lo que existe podemos decir que es. Entonces, este objeto determina el objeto de la voluntad. ¿Cuál es el objeto de la voluntad? El objeto de la voluntad es el bien. Por tanto, también, en tanto que está determinado por el objeto de la inteligencia y la voluntad sigue la inteligencia, entonces el objeto de la voluntad es el bien. ¿Pero cuál bien?
no este bien o aquel bien, sino el bien en sí mismo, es decir, la razón de bien, la noción de bien, el bien infinito, ¿sí? Es la noción, el bien en sí mismo. Este es el objeto propio de la voluntad humana, ¿sí? Es decir, el hombre obra, se mueve voluntariamente en su libertad por una cosa bajo la noción de bien, buscando siempre el bien, ¿sí? Las facultades sensibles y las facultades vegetativas no van hacia un objeto infinito, ¿sí? Van hacia objetos concretos. Por ejemplo, el objeto de la vista se dirige hacia tal o cual objeto en específico. El objeto del oído escucha tal o cual sonido en específico. Pero el objeto de la inteligencia es el ser, ¿sí? Todo lo que es infinito. Y el objeto de la voluntad también. Ahora bien, quisiera entonces marcar la diferencia entre el objeto formal y el objeto material de una facultad. Por ejemplo, el objeto formal de la vista es la luz. Y a través de este objeto formal, nosotros podemos captar a través de la facultad de la vista un objeto material. Por ejemplo, mi vista puede captar, ver tal o cual cuerpo, ¿sí? Pero puede ver tal o cual cuerpo a través de su objeto formal, que es la luz y el color. Es decir, yo soy capaz de ver los cuerpos porque soy capaz de, no porque mi vista esté dirigida directa y primeramente hacia la materia, sino porque mi vista está dirigida primera y directamente hacia la luz, y a través de la luz y el color yo puedo ver los cuerpos, la materia, la extensión. Pues bien, entonces hay una diferencia entre objeto formal y objeto material. Y a este objeto material podríamos llamar al objeto formal le podríamos llamar el objeto formal propio, y al objeto material a lo mejor podríamos llamarle el objeto adecuado. Bueno, entonces tenemos que en la voluntad se dirige hacia su objeto formal propio, que la determina como facultad, la especifica y la determina. Es decir, en un sentido activamente considerado, este objeto es el bien en tanto que mueve, no, sí, no, perdón, el bien en sentido pasivamente considerado es el bien en tanto que es apetecible para la voluntad. Y en un sentido activamente considerado, este bien, que es convertible con el fin, es un fin para la voluntad del hombre, ¿sí? Porque es término de su movimiento, es lo que lo mueve hacia sí mismo. Entonces la voluntad se arroja hacia su objeto formal, que es el bien en sí mismo, el bien en cuanto ser. Entramos en una noción ya metafísica, ¿sí? El objeto de la voluntad es el bien en cuanto a ser, el bien en sí, la noción de bien, la razón de bien. Pero que ese sea su objeto formal de la inteligencia, no quiere decir que cuando ve una cosa a través de esa noción, entonces este objeto que ve a través de la noción de bien sea el objeto adecuado a a, a esa facultad, ¿sí? Es decir, debemos hacer la diferencia entre el objeto formal y el objeto adecuado, ¿sí? La inteligencia está buscando el bien en sí mismo, pero el ser que realiza la plenitud de esa noción, es decir, el ser en que se realiza esa razón plenamente, no es cualquier ser. Cualquier ser, en la medida en que es bueno. Y la inteligencia, por eso, cuando capta las determinaciones y las especificaciones de todo lo que es, de lo que va captando, ¿sí? Reconoce que esos seres, en la medida en que son buenos. Pero la inteligencia está buscando el bien en sí mismo, y de aquí viene la condición para el mal. ¿Por qué surge el mal moral? Bueno, porque el ser humano está buscando el bien, está buscando el objeto adecuado que realice plenamente el objeto formal de su voluntad, pero puede equivocarse en la elección del objeto adecuado. Es decir, puede pensar que un objeto es aquel que realiza plenamente la noción de bien, cuando en realidad no la realiza plenamente. El único objeto capaz de realizar plenamente la noción de bien es el ser pleno, el ser supremo, ¿sí? En tanto que es el ser perfecto, ¿sí? El ser que no tiene limitaciones, el ser en que se dan todas las perfecciones de grado eminente. Pero cuando el ser humano ve que algo tiene un grado de perfección, ¿sí? A veces llega a confundir que esos seres
por su bondad, que sí la tienen, es aquello que realizan la noción de bien. Para poner un ejemplo, es como si nosotros tuviéramos un molde. Este molde es la noción de bien. Y nosotros con ese molde estamos tratando de buscar qué cosa se adapta a ese molde, ¿sí? Y a veces sucede que nosotros queremos adaptar a la fuerza un objeto que vemos en la realidad a ese molde, y muchas veces sucede que creemos que ese es el bien en sí mismo, pero en realidad no lo es. Entonces, el mal moral se origina cuando, frente a la realidad, nosotros tratamos ciertos bienes como si fueran el bien pleno, el bien supremo, ¿sí? El ser perfecto. Es decir, cuando le damos más importancia a las cosas que sí tienen una importancia, pero que no lo tienen tanto. Cuando reverenciamos cosas que sí tienen un valor, pero que no tanto para la reverencia que les damos. Es, por ejemplo, esta idea que podemos manejar de la siguiente manera, es tratar a las cosas como si fueran Dios cuando no son Dios, ¿sí? Es decir, como si fueran el ser perfecto, es decir, tener una fijación, por ejemplo, por el dinero, es decir, considerar en mi vida que el dinero es lo más importante, considerar en mi vida que el placer es lo más importante, que el sexo es lo más importante, todo eso, el dinero es un bien, el placer es un bien, el sexo es un bien, ¿sí? Todos esos son bienes. Pero en cuanto que yo les doy el grado de ser más bondadosos de lo que en realidad son, entonces yo estoy desajustando y desordenando mi voluntad y mi operar humano, porque el operar humano es precisamente el hacer, el producir, el tener una actividad, es precisamente lo hace el ser limitado para alcanzar la perfección que no tiene. Entonces, cuando yo miro a una cosa como siendo más de lo que es, entonces desajusto, ¿sí? Porque el bien, el ser humano se tiene que dirigir como última meta al bien supremo, al ser pleno. Pero cuando pone la meta, el objetivo en otra cosa, se desvía del camino. Y de ahí que pueda cometer errores de tipo moral, porque entonces ya no juzga rectamente las cosas en la medida de lo que son, sino de lo que él quiere que sean. De aquí que se origine la condición de que podamos entrar en cuestiones inmorales. Bueno, ¿qué es cuando caemos en cuestiones inmorales? Cuando juzgamos las cosas incorrectamente y actuamos en consecuencia de esos juicios erróneos que tenemos, tratando a las cosas como no son, dándoles la dignidad que no tienen, a veces excediendo, tratándolas como si tuvieran una dignidad más de la que tienen o una dignidad menos de la que tienen. Por ejemplo, sería malo tratar a un ave, o sea, simplemente porque yo soy más que el ave, tratarla como yo quiera, o a un perro, ¿sí? Pero también sería desordenado tratar al perro como si fuera un ser humano cuando es menos que un ser humano. Bueno, con esto quisiera finalizar para que demos paso a la siguiente exposición. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de la exposición de este día, de esta sesión. Ya Miguel nos habló acerca de ciertas condiciones que se dan para poder hablar de la dimensión moral del ser humano. Y también nos ha hablado de cierta parte de la naturaleza del sufrimiento como un estado de conciencia en el que nos damos cuenta, o por lo menos tenemos la noción, de que no somos capaces, o tenemos un miedo más bien, a no ser capaces de llegar a completarnos a nosotros mismos, es decir, de alcanzar nuestra perfección. Nuestra perfección en el sentido de que somos seres humanos. Ahora, perdón, Giovanna, se ve la pantalla, pero no se ve como en modo presentación. Bien, pues voy a retomar desde la parte de la moralidad, o más bien de lo moral. Hace rato decíamos algo en nuestras discusiones con el grupo acerca de ciertas perspectivas acerca de la moralidad o de lo ético. Mencionábamos que existe, por ejemplo, la perspectiva filosófica, por supuesto, que plantea que la moralidad o lo moral es una especie de invento que surge a través de las convenciones realizadas por cada cultura o cada sociedad. Es decir, que una agrupación de individuos, de alguna manera explícita o implícita, decide llevar a cabo ciertas normas de conducta, y claro, luego estas normas se van externando, se van extendiendo en el ámbito de lo jurídico.
Y así como se van formando los sistemas de leyes positivas. Entonces, el primer apunte que voy a realizar es el de decir que esta perspectiva es incorrecta. Esta perspectiva de que la moralidad es producto de las convenciones, es una perspectiva que también está relacionada con el relativismo moral, o sea, con la idea de que la moralidad depende de cada sitio y de cada posición histórica, es decir, de cada ubicación en el tiempo. Entonces va a depender de la ubicación espaciotemporal de un pueblo o de una sociedad, el tipo de configuración ética que practica o que tiene por conjunto de normas. Esta perspectiva, que es el relativismo moral, a su vez está fundado en una noción materialista del ser humano. Voy a explicar por qué. Cuando hablamos de antropología filosófica, si nosotros concebimos al ser humano como un ser que obedece o que está compuesto de dos principios, forma y materia, lo cual también se identifica con el cuerpo y el alma, entonces esta perspectiva, que no es materialista, es una perspectiva más bien realista, un realismo filosófico que ha venido hilándose desde Aristóteles, que luego va pasando por diferentes autores medievales hasta llegar a su perfección con Tomás de Aquino. Bueno, en fin, esta perspectiva, que es el realismo filosófico, es la que nos dice que el ser humano está compuesto de estos dos principios, el cuerpo y el alma. Dado que el ser humano se compone de estos dos principios, su perfección tiene que estar vinculada a las máximas, o más bien las potencias más importantes que posee, dada esta naturaleza que obedece a dos principios. Y lo que se encuentra ahí es que el ser humano tiene la finalidad o tiene el propósito de perfeccionarse, sobre todo espiritualmente. El cuerpo es importante porque el cuerpo es una forma en la que el alma se expresa y a su vez es condición para que el alma pueda conservar su vida en este plano que llamaríamos este plano material, el mundo. Bueno, ahora, ¿por qué obedece a una perspectiva materialista el relativismo filosófico? Pues porque para decir que el ser humano se inventa, cada cual según su tiempo y su lugar, se inventa un modo de moral y ética, hay que asumir que no hay otro fin que conseguir más que los que atañen al cuerpo, es decir, los que atañen a nuestra naturaleza animal. El ser humano sí es animal, pero no solamente es animal, sino que además desborda lo animal a través de lo espiritual. Entonces, dado que el ser humano se concibe únicamente como un animal, no tiene otro propósito que perfeccionar lo que tenga que ver con su cuerpo. Estaríamos hablando de que todo intento de desarrollo humano únicamente estaría sujeto a las peticiones del propio cuerpo, que tienen que ver con el instinto, con la alimentación, con el resguardo del medio ambiente, también con el resguardo en el sentido de protegerse también del medio ambiente, es decir, de las inclemencias temporales, etc. Y entonces, con esta perspectiva, que es el relativismo moral, lo que se está entendiendo es que no existe la moral, en realidad, en la naturaleza humana. No existe porque la naturaleza humana es únicamente animal. Luego, esta cosa llamada moral no es más que nuestras propias necesidades y deseos expresadas en forma de prescripciones que esperamos se extiendan a toda nuestra sociedad. Y bueno, ¿cuál es el problema de esto? En principio el materialismo. El materialismo es erróneo, puesto que el ser humano a todas luces no es solamente una conformación de materia, no es un agregado de materia con puras segregaciones también materiales, sino que tiene intelecto, tiene voluntad, cosas que son completamente inmateriales. Están vinculadas a la materia, pero no son materiales. Y en segundo lugar, es erróneo el relativismo filosófico, perdón, el relativismo moral, porque cuando se habla
de que el ser humano lleva a cabo esas convenciones para establecer un conjunto de normas y que luego a través de la costumbre estas normas se van incorporando, ahí el problema es que para que el ser humano pueda establecer un conjunto de normas y luego seguir esas normas, sean cuales sean, ya se está asumiendo a priori que el ser humano cuenta con una especie de conciencia que lo obliga o que por lo menos lo impele a obedecer algún tipo de norma. Porque si no se asumiera esa moralidad ya en el ser humano, aún inconscientemente o implícitamente, si no se asumiera esa moralidad, entonces no habría nada en nuestra naturaleza que nos garantice que cualquier norma que vamos a convenir, cualquier norma que nos vamos a fraguar para vivir mejor o para protegernos de alguna manera, no podría ser seguida. No hay ninguna razón que nos pueda garantizar que el ser humano va a llevar a cabo el seguimiento de esas normas. No tiene sentido hablar de que el ser humano va por algún motivo a obedecerlas. Únicamente tiene sentido cuando ya a priori se asume que hay una moralidad. Entonces, esta cuestión del relativismo moral, que también muchas veces ha sido llamado sociologismo, porque lo que se dice es que cada sociedad se configura su ética y entonces la ética depende de las costumbres de cada sociedad, es decir, que ahí nace, pues es una postura muy semejante, es decir, no es disímil del relativismo moral. Por lo tanto, los argumentos que minan estas ideas recaerían de nuevo en la antropología filosófica realista. Bueno, ahora paso a hablar de la moral, claro, desde la perspectiva realista. ¿Qué es esto de la moral? La moral, ya nos mencionaba Miguel, que el ser humano tiene en su naturaleza ciertos fines, dado que es un ser, y todo ser tiene fines y todo ser es un bien, puesto que estas tres nociones son convertibles. Pues bien, el fin del ser humano, en tanto que el ser humano es algo, es justamente alcanzar su plenitud. Ahora, para que el ser humano pueda alcanzar su plenitud, si estamos hablando de un compuesto de cuerpo y alma, ese fin que obedece primordialmente al alma, podría hablarse de la dimensión espiritual del ser humano, ese fin necesita también de cierta dimensión, es decir, de cierta parte de nuestra composición ontológica que nos dicte también, que nos marque la pauta de hacia dónde debemos tender. Así como en el animal, el instinto le marca la pauta de qué cosas el animal va a hacer, qué actividades va a realizar para poderse perfeccionar como el animal que es. Esto, claro, depende de cada especie. Bueno, pues de la misma forma el ser humano, que es un ser espiritual, necesita en el ámbito de la espiritualidad algo análogo al instinto que le dicte qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que obrar para alcanzar esa plenitud. Bueno, pues es ahí donde entra el ámbito de la moralidad. La moralidad está ya inserta de manera innata en el ser humano y se expresa a través de la conciencia. No se reduce únicamente a la conciencia, pero sí se expresa a través de ella. Se expresa en el sentido de marcarnos una especie de refreno cuando vamos a obrar mal, es decir, cuando vamos a dar un paso que nos va a alejar de ese fin al que tenemos que llegar. O al revés, nos causa un cierto regocijo esta conciencia muy especial y muy específica del ser humano, que es la conciencia moral, nos da un cierto regocijo cuando estamos dando un paso acertado, es decir, el bien moral, que nos conduce al cumplimiento de esa finalidad que es nuestra plenitud en tanto que somos seres humanos. Y bueno, luego esto también se relaciona con la razón, porque para que nosotros podamos saber de manera concreta qué cosa hacer, ya decíamos, la moralidad lo que hace es marcarnos la pauta, pero no nos da todas las precisiones. Las precisiones se consiguen siempre en función de las circunstancias en las que nos encontramos, pero no solamente, sino que además ante esas circunstancias tenemos que hacer corresponder nuestras intenciones. En otras palabras,
Las circunstancias son un cierto objeto con el que nos vamos a relacionar, y luego la intención va a ser la manera en la que vamos a encarar ese objeto. Si se trata de un objeto despreciable, lo correcto en el sentido o en términos de nuestra intención sería rechazarle. Si por otro lado se trata de un objeto bueno, lo correcto en nuestra intención sería tender a ese objeto o acercarnos, de alguna manera unirnos a ese objeto. Y bueno, todo esto también tiene que ver con la razón, justamente porque esas precisiones de la relación que hay entre las circunstancias y la intención que tenemos que tomar o la disposición que tenemos que tomar ante ellas, se dan únicamente a través del razonamiento que vamos a hacer para poder conocer plenamente ese objeto, esas circunstancias que son también un conjunto de seres. Si nuestra inteligencia tiene como término natural el ser, entonces nuestra razón tiene que funcionar, y de hecho esa es la función de la razón, que es aplicar el saber que nosotros ya poseemos para poder llegar a un saber que todavía no poseemos. Las primeras circunstancias, bueno, más bien las primeras intuiciones o impresiones que recibimos del entorno, sí nos van a dar una parte de la realidad. Nuestra inteligencia va a captar una parte de los seres involucrados ahí, es decir, de las relaciones, los valores, etcétera. Pero hay una parte que de alguna manera no está explícita únicamente con ese primer acercamiento al entorno, sino que lo vamos a obtener a través de la razón. La razón nos va a llevar paso a paso a llegar a aquello que no conocemos, pero que sí podemos conocer. Por eso la razón debe formar parte crucial, esencial en nuestras acciones en su dimensión moral. Entonces, pues esto también se relaciona con el amor y con el odio. Como se trata siempre de ajustar nuestras intenciones y nuestras acciones a la realidad, pues entonces en el amor vamos a encontrar más bien una especie de impulso, una especie de resorte de nuestra voluntad que nos va a hacer tender hacia los fines a los que tenemos que llegar, y a la vez este resorte nos va a ayudar cuando lleguemos a esos fines, porque nos va a causar un cierto gozo. El amor tiene que ver con eso, con esa tendencia hacia el bien, y luego con el regocijo que experimentamos una vez que hemos alcanzado ese bien. Cuando nosotros amamos desproporcionadamente, es cuando se presenta también una mayor posibilidad de sufrimiento, puesto que lo que estamos buscando, es decir, los fines que estamos persiguiendo, no los vamos a obtener al relacionarnos de esa manera desproporcionada con el objeto al que amamos, de esa forma exagerada, dado que precisamente en ese objeto no está el cumplimiento de la finalidad que buscamos. Es decir, lo que queremos realizar no es realizable a través de ese objeto. Y con el odio ocurre algo semejante, con el odio desproporcionado. Y digo desproporcionado porque hay odio justificado. Es bueno odiar el mal, es bueno odiar lo malo, es bueno odiar el mal moral. Pero cuando lo que odiamos es algo bueno, cuando lo que odiamos es un bien, aquí estaríamos hablando también de que no estamos percibiendo la realidad tal como es, y por tanto nos haríamos más propensos a o bien a causar sufrimiento a otros, o bien a sufrir nosotros mismos más, por cuanto al alejarnos de nuestro fin, estamos realizando justamente lo que tememos en el sufrimiento. Recordamos, en el sufrimiento lo que tememos es no ser capaces de alcanzar nuestra plenitud. Pues justamente eso es lo que estamos consiguiendo cuando nos alejamos de las vías que nos van a llevar a nuestra plenitud, que es a través del amor desproporcionado y a través del odio también desproporcionado. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias a todos.